Tras la huella, orígenes y legado. Un viaje emotivo que rinde homenaje a aquellos que marcan la historia y guían el camino de las generaciones futuras. Dirección y producción general, Verdaderos Orígenes. Mi alma guarda un misterio desde el origen de mis tiempos, latiendo en mi corazón. Cada ciudad tiene un latido y me parece que surge del corazón de aquellos que fueron visionarios, aquellos que lo soñaron y que sin lugar a dudas, cuando hay una meta y un objetivo que se quiere cumplir, se alcanza. Bienvenidos a Tras la Huella, Orígenes y Legados en esta tercera edición. Recuerden que tenemos la primera, la segunda, todo cargado en nuestro canal de YouTube para que puedan, ¿por qué no?, recordar los pasos de esa arena árida, de médanos vivos, que hoy se ha convertido en esto que estamos realmente disfrutando. En la cuna de Pinamar, porque no me cabe otra forma de poder llamar este lugar con una que realmente es linaje de los fundadores. Estamos hablando de Elsa Yode Canale. Qué privilegio poder tener esta entrevista con vos. Bueno, muchas gracias, Cecilia, por todo este movimiento y la verdad que es un placer poder hablar de Pinamar. Tal cual, tal cual. Sí. En un lugar que yo digo es la cuna, porque estamos rodeados de pinos de diferentes tamaños, que no sé si en la actualidad hay un censo de cuántos pinos se han sembrado ya en estos años. Hace unos años se calcularon que se habían sembrado 6 millones de pinos porque no es que haya espacio para todo eso en todo Pinamar, pero como se repone cada año, se reponen muchísimos, hay incendios, hay que los pisan y todo, bueno, es un buen número. Ahora ya tenemos un montón de pinos que ya se van a ver acá en el vivero, pero también buscamos la biodiversidad con otras plantas, otros árboles se van probando, algunos funcionan, otros no. Otros ya fue armando esta cantidad de vegetación, fue armando como un microclima que árboles que hace 40 años no iban, ahora ya se van adaptando. Se han ido adaptando, tal Sí, cual. porque este aire marítimo tan fuerte hace que cueste mucho a las plantas, ¿no? Y vos corriste, ¿no?, entre los médanos vivos y los pinos que recién Sí. empezaban a Sí. fortalecerse, ¿no? La verdad que es todo un recuerdo increíble, lo de ir a los médanos y después al cementerio de los caracoles cuando alguien nos llevaba, porque había que ir con algún jeep o algo así, pero esos recuerdos son increíbles y todavía están algunos de estos médanos. Pero no solo lo he vivido yo, también lo han vivido mis hijos, porque nosotros siempre decíamos, con mis chicos más grandes, decíamos, ay, a ver, ¿quién es el primero que ve los médanos? Y entonces eran los médanos pelados. Después fue pasando el tiempo y entonces empezamos a llamar los médanos peludos, porque eran los pinos Ay, que iban qué creciendo lindo. y de lejos se les veía como la barba, ¿no? Así que, bueno, y ahora aquí. Y cuidarlos, no tocarlos, ¿no? Esto de No. que era hiper sancionado hasta socialmente si alguien se atreviera, perdón, a querer tocar uno o a dañar un pino. No, es así, o sea, yo tengo el recuerdo también de mis 2 hermanos varones que me siguen, que prendieron fuego a unos pinos ahí cerca de casa, pero yo creo que el reto que le pegó a mi madre Cecilia Múñez, que ella sufría con todo esto Como porque toda Cecilia, era ¿eh? todo, poner pinos era toda una historia, ahora ya es mucho más sencillo, hay aparatos que dan vuelta y ya dejan el agujero, se pone el pino, como que Todo si mucho más fuera sacrificado. más fácil, antes era a caballo cuidar las hormigas, había personas que daban vueltas. Bueno, y después llegar con los elementos que había, con un vaqueano, que era como estas camionetas de ahora, pero mucho más chica, a la que se le había puesto ruedas de avión. Entonces con esas pero durante muchos años tuvimos esas 4x4. Claro, Entonces todo terreno. iba por los médanos y bueno, y antes de eso era a caballo, o sea, mi madre iba con mi abuelo a caballo a ver las plantaciones. Siempre que venía iba a ver las plantaciones, porque era, como vos decís, la cuna de Pinamar, la cama, el sueño, o sea, Pinamar se basó en toda esa fijación de los médanos primero y poner los pinos. Muchas veces más adelante ayudados con las acacias,
Las claro. acacias crecían de una manera más fácil, más rápida, y en el medio se ponía el pino y le protegía del Y viento. lo Bueno, se fueron fertilizaba también, ¿no? De alguna también, forma, se fueron usando diferentes técnicas estrategias. para fijar y para plantar, y ahí seguimos, pero ahora con muchas más variedades, Me por encanta, suerte, me sí. encanta. Hablaste de tu mamá y hablaste de tu abuelo. No puedo pasarlo desapercibido, don Jorge Bunge, que realmente fue un visionario, venirse a un lugar con su hija, que también tomó las riendas cuando él partió, empoderadísima, con 9 hijos, y vos lo marcás vos siempre, 5 de ellos adolescentes. Sí. ¿Cómo lo...? Y que se había muerto su marido, o sea, se murió Jorge Bunge, o sea, su padre, y a los 10 meses A se los 10. murió su marido. O sea, también fue una cosa, una persona muy luchadora, que ella no había sido empresaria, pero sí había estado, bueno, sacando una familia adelante en muchas ONG, la Liga de Madres, también en FLENI, bueno, en diferentes cosas que la fueron preparando. Y bueno, y además tenía todo el legado de su padre, todo lo que conversaban, porque pues mamá también nos lo transmitía a Claro. nosotros. Entonces todo eso hizo que Pinamar siguiera con ese mismo rumbo, ¿no? Ahora ya hace muchos años son los pinamarenses que quieren este rumbo, pero en ese momento no se conocía tanto. No, y en este tiempo que vos decís empresaria, una mujer, Sí, que ella no se había preparado para hacerlo, sin sí, embargo, no fue fácil seguramente para ella tomar este legado que le había dejado, bueno, su papá, y bien dijiste, el esposo, tu padre en este sí, caso, que sí. eso quiero después mencionarlo de manera aparte, eh, y ser madre. ¿Cómo vos la viste como madre? Y sí, bueno, nos tenía a nosotros cortitos, gracias a Dios, porque creo eh, que tiene que haber mucho cariño, ¿no? Mm, Y mucha firmeza. Y ella, la verdad, que con nosotros nos tenía cortitos, y uno lo agradece, porque la claro, vida no es un todo fácil. Nos preparó, ella tuvo también en mi familia, he tenido hermanos con muchos problemas de salud, o sea, a ella se le murió su mamá siendo bebita, claro, vivió con su padre, que era muy visionario, tuvo este gran desafío de Pinamar, pero tenía un carácter fuerte, ¿no? Y bueno, y ella todo eso lo fue fortaleciendo a la vida, y bueno, después se casó con papá, como dice, estos 19 años de tranquilidad que tuve con él, y después esto, tomar las riendas, este, y bueno, viendo una cosa y otra, cómo podía seguir haciendo todo esto del legado. Y después tuvo mi abuelo, cuando se murió su madre, porque después se fue a vivir con su mamá y su hijita, mm, em, entonces tomó una ama de llaves, Elisa Cummings, que fue también una persona muy importante para mamá, porque mamá viajaba mucho a Pinamar en invierno, viajes cortos o lo que sea, pero los teléfonos no eran tan tal buenos, cual. no había internet, y la presencia siempre es firme, ¿no? Vos quisiste estar acá, ¿no es cierto? O sea, es importante. Y bueno, entonces eso también fue una ayuda, como todos nos ayudamos unos a otros, ¿no? Yo digo que papá también, desde el cielo la idea, ella le decía, vos tenés que ser diputada o ocuparte de Pinamar Sociedad Anónima. Eso sin saber todo lo que iba a pasar. Claro. 35 años al frente de Pinamar, cuando Pinamar fue creciendo, fue agrandándose, fue abriéndose, ¿no? Mi abuelo hizo todo, 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 pero mi madre lo ensanchó, ¿no? Somos más prácticas Lo también, puso ¿no? La eso de visión lo mujer, bajamos, eso sí, de mujer, que es la familia toda adelante, tal ¿no? cual. Y con la bendición, ¿no? Bien lo marcaste, esta bendición de Dios, que ella fue la que de alguna manera pues, pudo estar con el Papa, ¿no? Entregando un reconocimiento como Ah, mujer en un tiempo tan difícil. muy Y precioso. hoy vos diciendo, soy hija de un beato, ¿no? No, Porque es así, sí, lo tenés que sí, decir. sí. ¿Qué se No, siente? ¿Y cómo era tu digamos que papi? ahora ya me un poco me acostumbré, todo esto estamos hace 30 años, cuando hace 30 años, en ese momento era obispo, pues cardenal Mejía,
les dijo a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que es lo que papá fundó, Enrique Yo, ¿no? Estamos hablando Ujú. de él, fundó, le dijo, ustedes se tienen que ocupar de llevar adelante la causa de canonización de Enrique Yo. Nadie lo había pensado. Estaba mi madre en ese almuerzo, que habían 400 personas, y fue como muy violento, porque una cosa es decir, ay, Enrique era esto, Enrique el otro. Otra cosa es decir, la iglesia quiere estudiar la vida Claro. porque podría llegar a ser santo. Muchísima gente, ya en vida, yo tenía 13 años cuando él murió, ya en vida me decían, tu papá es un santo. Mm. Me parecía que mi papá era Es mi mi papá, papá. era mi papá, así que, pero bueno, a medida que pasaba el tiempo, uno conociéndome y conociendo otras personas y todo, uno va viendo cómo se iba sacrificando, pensando en los demás. O sea que la verdad que había mucha gente que se juntaba y siempre hablaba de Enrique esto, Enrique el otro, pero a nadie, a nadie se le ocurría. Hace 30 años no había tanta, acá en la Argentina, no había santos, pero no es que no hubiera santos, no había nadie que Mm, se ocupara de, de hacer todo el que es proceso. mucho trabajo. Claro. Por ejemplo, en Europa ya tienen miles de historias de santos de años, de siglos, pero nosotros no, pero no es que no haya habido gente buena y santa, solo que hay que ocuparse. Y además después la iglesia ve que sea alguien para el momento, Claro. ¿no? Entonces, para el momento que era, él estaba, eh, la cuarta parte de su vida la pasó en las Fuerzas Armadas, cuando hay de todo en las Fuerzas Armadas, pero hay muchísima gente muy valiosa como él, que apasionado de la Armada. Después, él era el esposo, como al ser marino, hay muchas cartas escritas de papá, mamá y mamá, papá. Mamá cuenta los Más de inicios de 1000, sé, Pinamar, ¿no? sí, más de 1500. Y entonces ahí veía cómo se preparaban para el matrimonio, cómo hablaban de cómo iban a ser los hijos que iban a tener. Y Un libro, eh, esa. Hay que hacer. hay Pero un de libro todas de esas las cartas, cartas, ay, de me todas encanta. no, pero está Cartas de Amor, Enrique y Cecilia, las pueden buscar en internet, están liberados los derechos. Porque Bien. una sobrina lo que hizo, sacó pedacitos y lo armó, si no, no se podía leer todo Consejos eso. de matrimonio. O aquellos que se están por casar, Sí. vayan a buscarlo. Bueno, y eso pensar en este momento en que tantos jóvenes no se quieren casar. Tal cual. Y después ellos querían tener muchos hijos, ¿no? En este momento que tenemos esta desastrosa, penosa, injusta y perversa ley del aborto que tenemos que derogar, porque estamos a favor de la vida. Ellos querían tener muchos hijos, estaban a favor de la vida. Y después también como empresario, como trabajador, porque también en casa uno ve los noticieros y todo el tiempo, o sea, Era un como padre si fuera presente. mala palabra, empresario. Claro, y él era, además de ser Era empresario, un padre un presente. padre muy presente, o sea, llegaba a casa y él dejaba todo, o sea, no nos transmitía a nosotros todos los problemas que tenían. Nos hacía rezar, eso sí. Ay, recen por esto que tengo esta reunión importante, recen por esto otro, ¿no? Pero estaba presente, presente con mamá y presente con los hijos, con cada uno. Iba a las camas, nos tapaba, nos preguntaba si queríamos algo, ¿no? O sea, desde ese detalle hasta el fin de semana, él decía, yo quiero que mis hijos estén bien en casa. Entonces nos hacía divertir. Mamá que duerma siesta, Mm, pero él estaba con nosotros, o sea, él estaría cansado también, pero pobre mamá que estaba con embarazos complicados, algunos, ¿no? La cuidaba mucho, ¿no? Cuidaba mucho, cuidaba el matrimonio, cuidaba el amor, recreaba el amor. Habla mucho de eso este libro. me Es, encanta, me encanta, me encanta. La escucho y me encantaría preguntarle, sé que tenemos que ir a una pausa, pero hablamos de Jorge Bunge, una calle que conecta la ruta con el mar. Hablamos de esta calle que atraviesa esta cuna de Pinamar, de Enrique Yo. Así que podemos decir que estamos, ¿por qué no en Tierra Santa? ¿Será así? Vamos a la pausa. Seguimos metiéndonos, sumergiéndonos en la historia hermosa de Pinamar. Realmente podemos decir que es tierra bendita, es arena
bendecida, de lo alto. ¿Por qué? Porque en un lugar desierto, donde nadie quizás daba nada, hoy es un paraíso. Es esto que podemos disfrutar. Podemos, como el eslogan de la ciudad, respirar Pinamar y bajar los decibeles, bajar un poco, encontrar nuestro propósito en la vida. ¿Por qué? Porque los fundadores, aquellos que soñaron esta ciudad, creo que de alguna manera estaban alineados al cielo. ¿No es así, Elsa? No lo puedo decir de otra manera. La verdad me encanta, me parece muy romántico, no lo había pensado, pero es verdad, porque Pinamar es un lugar donde se junta la familia, donde se cargan las pilas para todo, para el trabajo, para estar en común con amigos. Nosotros siempre fue un lugar de encuentro y un sobrino político dice, todo esto, esta unión de la familia, porque claro, la familia se ha extendido, ¿no? Con los 30 nietos y 58, creo que son bisnietos que tendrían mamá y papá, pero están acá en Pinamar y son primos segundos y son amigos y se Qué encuentran, ¿no? lindo. Y dice, esto lo hizo tu madre, ¿no? Pero claro, uno piensa, Jorge Bunge hizo eso, ¿no? Que hubiera jardín. Entonces, el que haya jardín, que haya alrededor de las casas, que haya un lugar así para poder estar, poder conversar, poder comer un asado, ¿no? Todo eso es lo más importante que tiene, yo creo que tiene acá Pinamar y que esperemos que eso es una cosa que no se pierda, Tal ¿no? cual. Y la inmensidad del mar, ¿no? Donde uno puede venir súper cargado y decir, lo deposito ahí, que se vaya Sí. todo. Ya el mirar el mar, ¿no? Yo estoy en la etapa de mirar el mar. Me encanta, me encanta, O me sea, encanta. porque ya la sola me sacude mucho. O sea, todo da esta serenidad. Y mismo me acuerdo que una persona que estaba con departamentos decía, la gente viene como loca acá, pero tiene que ir a la playa y ya empiezan a calmar, bajar los decibeles, ¿no? Sí, Que eso es el paseo por, ¿no? Todo lo que hemos armado también con estos senderos esos que caminos se de ve, pionero, ¿no? Que se llama caminos también, que se hace pioneros mucha que se actividad. van, sí, que ya son, no sé, creo que hemos hecho como 7 u 8 kilómetros, los 4,5 de pioneros y otros más, que mucha gente, recién venía por acá, también veía gente caminando, después más tarde se ve chiquito con monopatín, con bicicleta, un lugar donde, como siempre ha sido Pinamar, eh, que sirve para todos, nos sirve a los que hemos tenido chicos chiquitos, a los adolescentes, pues llega, cuando son adolescentes grandes, se van un poco, ¿no? Y después Y vuelven, después ¿no? vuelve, Es el sí, lugar que genera buenos recuerdos. tal Esto es lo que cual. es Pinamar. Me encanta eso, esos recuerdos que quedan grabados a fuego y los que nos sostienen cuando somos adultos, ¿no? Sí, Esto sí, que sí. vos traías a memoria, recordando a tu mamá, protegida por tu papá, esto que decías nos hacía rezar, me imagino aún caminando por la arena, una Es arena así. árida, digo, ¿no? La sudestada, porque, bueno, venían bastante seguidos a Pinamar y venían todo el malón, Sí, sí, sí. venían muchos. Sí, sí, sí. Nosotros veníamos, o sea, antes o después de Navidad, según si mis abuelos estaban o no estaban, o unos tíos abuelos, y después nos quedábamos hasta el domingo antes que empezaran las clases. Claro. Yo estaba en el colegio el día siguiente y decía, y porque mi padre aprovechaba hasta el final. A la mañana, mientras mamá terminaba las valijas, nos llevaba a todos al mar a darnos el último baño. Y yo al día siguiente estaba en el colegio pensando, ayer me estaba bañando en el mar. No, no, era aprovechar a full Qué todo. lindo, qué Sí, lindo. y doy gracias a Dios. Tal cual, hay que agradecer todo el tiempo. Aún esta entrevista yo la disfruto mucho, quiero decirles, el vientito, el aroma, la gente que recorre, que nos mira, ojalá se puedan llevar un poquito de eso, ¿no? En una calle que decía que es emblemática. Hoy llegamos al norte de Pinamar, Enrique Yo, pero nació siendo cuántas cuadras. ¿Y por qué nació? Sí, no, no, muy interesante lo que me preguntas. Se llamaba la calle de los Faunos, nada que ver. Pero una familia Ubertalli hizo un hotel, pero el Hotel Libertador era muy moderno, tenía ascensor acá en Pinamar, ¿no? Claro. Era muy llamativo. Y estaba ya en el año 63, al año siguiente que murió papá, y ya el pavimento que había empezado en el 61, en el 63 ya había llegado acá a Pinamar. Entonces ellos quisieron pavimentar las 2, 3 cuadras enfrente de su casa, que llegaba de Bunge, ¿no? Yendo Hasta el poquito hotel y ahí bueno, nomás una hacia el chapa. norte, era una callecita. Y lo admiraban tanto a mi padre, Y sí. sin ser, no eran
no eran amigos, amigos, o sea, eran amigos de Pinamar, amigos de verano, como todos hemos tenido. Y fueron a la municipalidad de Madariaga a pedir si podían cambiar el nombre, ponerle Enrique Yo. Y les dijeron que sí. Ujú. Y entonces era una callecita y esa callecita. Después creció, se hizo comercial, ¿no? Una cosa increíble, porque mi padre hacía eso, o sea, estaba admiración de una manera sencilla, humilde. Había gente que lo recordaba, yo he tenido la bendición de entrevistar a mucha gente que lo conocía y muchos decían, porque tu padre me hizo mucho bien. ¿Y qué te dijo? No sé, él estaba y me hacía bien. Decía. Claro, hasta con la Y mirada, algunos ¿no? hasta con los ojos llorosos Mm. recordándolo 30 años después. eh, una palmadita que me dio, yo estaba muy mal, me dijo unas palabras, una palmadita, ¿no? Tenía ese cariño, esa apertura. Cuánto Bueno, bien hace, ¿no? sí, Hacer, sí, tomarnos sí. ese tiempo para otros y marcarlos, esto que hablábamos, ¿no? De generar buenos recuerdos. Y algo que empezó tan sencillo, digo, ¿no? 2, 3 cuadras, hoy Sí, abarca sí. prácticamente no sé cuánto de la ciudad de Pinamar, la atraviesa, y es parte de esto, ¿no? De que comenzó tan sencillo y hoy creció, como un pinito chiquitito que se sembró y fue creciendo. Y quiero que me cuentes la anécdota también de algo que era tan pequeño e insignificante hoy, pero que en ese momento era el todo. La aparición del primer pájaro que Ajá, posó sí, sobre un árbol. Claro, antes era, recuerden, desierto, sí, sí. viento, que hoy vemos un montón de pájaros, vemos colibríes, vemos mariposas. Sí, eso lo cuenta mi madre, o sea, con el pájaro que ella vio primero, habría gaviotas, me imagino que ya estarían, ¿no? Pero pájaros así de tierra, entonces que vio un 7 colores y que le llamó tanto la atención. Y acá en todo esto que estamos contando, así, que me has preguntado también de recuerdos, no quiero dejar de nombrarla también a Valeria Guerrero, que su padre, Manuel, tenía siempre la idea de poder hacer un bañario. Bueno, cuando ella heredó, bueno, con un grupo de amigos, así que estaba con Jorge Bunge, fue la primera sociedad que ella entregaba los médanos pelados, En ¿no? una Para fecha hacer. hiper relevante para los pinamarenses, que por eso decimos como nuestro querido Juan Alberto Badía, que Pinamar enamora. ¿Por qué? Pinamar para amar, porque fue un 14 de febrero, una fecha emblemática. Sí, que en esa época quizás probablemente no haya sido. El 14 de febrero lo que hizo mi abuela fue abrir las tranqueras porque era propiedad privada, era un campo, era el fondo de la estancia. Entonces entraban los trabajadores nada más. Claro. Entonces abrió y que se haga una villa balnearia, como se decía antes, ¿no? Una villa balnearia que era Pinamar. Pinamar mirá que me recordaste, Abadía, gran amigo de Sí, lo Pinamar, sé. Y acá, bueno, gran productora y nuestro comunicador. cámara también productor de Juan Alberto, no podemos dejarlo afuera. Pero me parece espectacular y Pinamar no lo dejó afuera, le dejó en homenaje allí en Bungay el Mar y que él se lo merece. Y ¿Eh? con esa frase, ¿no? Que hoy estamos hablando y tiene mucho que ver. Esto de trascender es seguir viviendo. Ah, Y sí, estamos hablando de personas que siguen viviendo porque los traemos a así. la memoria, porque los traemos a la historia y porque quizás empezó con un sueño diminuto de locos, ¿no? Como los locos de la azotea, que también tenemos mucha Sí. historia acá en Pinamar. Y hoy, mira lo que es Pinamar. No, 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 es impresionante. Y después también quiero nombrar así a los pioneros, porque en verdad, bueno, muchos habrán venido buscando siempre un futuro, pero después vinieron y se quedaron. Y todos los que... fue un gran empresario Jorge Bunge, porque él lo que hizo fue dar trabajo a otros, que otros pudieran desarrollarse. O sea, no sé, había fábrica de ladrillos, traía gente que enseñaba, habían algunos que se ocupaban, les dejaba la fábrica de ladrillos, el matadero, a ver, ¿quién quería matadero? Es tuyo este espacio. O sea, que creaba empleo. Y el que quiso, el que vino desde los comienzos, el que quiso y trabajó, o sea, pudo crecer. Hubo Mm, una gran movida social, ¿no? Y todo eso de responsabilidad social, sí. cómo era, hacía algo, pero dando trabajo y formando a la gente. Ponía gente que formara
a toda Tal esa cual. gente, ¿no? Y no dejando de lado también las manifestaciones como el arte, que hoy Pinamar Sociedad Anónima es arte por donde veamos. Estamos en este lugar, vemos arte, allá en el hotel también, en diferentes espacios que también han creado, como Pájaro Gómez le decimos también, ¿no? Sí, Hay sí. tantos lugares que ustedes tienen que ver con una mamá que también tenía que ver con las bellas artes y Jorge también, ¿no? Sí, 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 Jorge Muy era arquitecto, además de urbanista, pero además él mismo también era artista de alma, todo. O sea, se dedicó a desarrollar una ciudad, dejó todo eso, pero la impronta tenía, de hecho, la primera iglesia, Nuestra Señora de la Paz, tiene unos frescos de Mm. Ballester Peña, que son increíbles, y el hotel también tiene unos murales, y bueno, y había otros frescos que lamentablemente hubo todo un problema que nos excedió a nosotros y hubo que taparlos. Pero Cosas que él pasan quería en la poner, historia también. él quería poner arte en Pinamar. Y bueno, como vos también hablaste del legado, ¿no? Nosotros queremos seguir con eso. Y estamos haciendo, se han puesto como 80 esculturas en Pinamar, casi 80. Y bueno, y la idea es seguir. Tenemos proyectos así importantes, seguir. Y vemos que también hay como contagio, porque Sí, entonces después la Casa Museo, de acá, de allá, de Valeria del Mar, las casas de los artistas que están surgiendo la Casa de los también. Artistas, ahora viene la de Lito Melfi. Quiero decir, hay algo como que va contagiando, y ahora me dio la gran alegría de enterarme que la Galería Altera va a ser otra vez, va a tener cosas de arte. O sea que es algo porque nos ennoblece como personas, nos eleva el alma, nos eleva el espíritu. O sea, La es una semilla maravilla. cayó y por más que pensamos que murió, hasta que no muere nos da frutos. Y hoy está dando frutos y esos frutos están permaneciendo. Así que vamos a hacer otro corte, el último prometo, y cuando regresemos, el desafío para todos los que nos están mirando, aquellos que están en Pinamar o no, ¿quién toma el legado? Y sí, tristemente, ¿qué quiere que les diga? Ya estamos en el último bloque, hay muchas cosas que me encantaría preguntarte, Elsa. Me quedo con la historia de Jorge, de tu mami, una mujer empoderada, fuerte, disciplinada. De la otra cara del amor es la disciplina, sin lugar a dudas lo digo como mamá también. Tu papi, que ha bendecido de alguna manera su existencia acá en la ciudad de Pinamar. Y hubo una frase que leí de él que dice que él estaba feliz cuando enfermó y pidieron dadores de sangre, de que por sus venas pudiera correr la sangre obrera, él decía, ¿no? Y hoy sobre nuestras arenas, sobre estos vientos, estos pinos, también corre esa esencia, ese legado. Y así yo finalicé el bloque anterior. ¿Cómo ves hoy el Pinamar? Porque Pinamar nació con un plan de urbanización, estaba todo muy trazado y hoy están proyectando, no se está proyectando, hay mucha gente que nos elige. Es el Pinamar que habían soñado tu abuelo, tus papis. Yo creo que mi abuelo, él soñó todo lo que se podía hacer en ese momento y lo hizo. Entonces él de entrada ya hacer una cancha de golf sin tierra, Claro, porque en ese momento no había no había. nada de tierra, ahora tampoco, porque uno hace un pozo, hay arena. Canchas de tenis, pensó en el cine, pensó en la iglesia, pensó en la gente que venía acá. Bueno, todas esas circunstancias fueron cambiando. Ya cuando él sus 2 últimos años se hizo un edificio por el Libertador Sur, primer edificio en alto, digamos, que ahí está, así de ladrillos y qué sé yo, porque ya veía que había gente, que no toda la gente quería luchar con su jardín o no quería venir durante el año y bueno, quería abrir y cerrar una puerta. Entonces antes era un terreno, una casa, pero ya después empezó a ver, bueno, esto no. Vino en los 70, bueno, se hizo el gran descalabro, de eso no voy a hablar. Se hicieron esas torres, pero creo que ahí hay un nunca más hacer eso. Y nos Pero quedamos mismo con la frase, nunca más. las hicieron como con una V corta, así hacia el mar, para que moleste lo menos posible, ¿no? Y no sobre el mar. Bueno, o sea que ha ido que la universidad,
Yo no sé si mi abuelo pensó Mm. algún día ver él pensaba tanto que probablemente sí, pero por lo menos no lo dijo. Lamentablemente él no escribía, hablaba o daba órdenes, así hizo Pinamar. Muy pocas cartas suyas hay. Y, y entonces, bueno, y tenemos esta universidad, y viene la de Mercante, y viene la de, o sea, está creciendo en todo eso que hace que los hijos se queden también, o tengan Claro. posibilidad de crecer acá también en Pinamar. Cosas que antes, ¿qué pasaba? El que quería que sus hijos estudien secundaria se tenía que ir a Madariaga, o sea, ya de entrada Sí. ya estábamos... Ir a parir los chicos eran en Madariaga, no había hospital, También, no habían también. Salvo escuelas. la valiente mujer de Rinaldi, Claro, bueno. él era el capataz, el encargado, todo, y la mujer acá en medio de los médanos, Y vino Lucy. tener ahí vino Lucy, ¿no? Pero bueno, todo bueno, y que tampoco había escuela, que estaba la maestra ahí dando clases bueno, este cuadrado del pizarrón es Claro. primer grado, este segundo grado, así hacía. Bueno, todas las cosas fueron creciendo. Entonces después se va viendo también qué es lo que la gente que viene acá y que necesita vivirlo, algo diferente y también cómodo, como viven en su casa, poder ofrecérselo. Claro. Entonces las cosas van cambiando y cada vez cambian más rápido. Entonces, internet, hay lugares donde dicen, no, sin internet. Jorge Bunge vendió sus terrenos, los primeros terrenos, con luz y con agua. O sea, sí o sí, de entrada de Pinamar, con las comodidades. Él tenía las comodidades en Buenos Aires, él quería la Esa es otra, ¿no? él quería el cine, o sea, el ¿Qué? cine se daba cuenta, no había televisión, bueno, ¿qué hacemos? Cine. Él buscaba que, bueno, y todo eso, bueno, y ahora internet tenemos que tener, y primero empezaron, o las antenas, o también había ese teléfono que se comunicaban, ya no me acuerdo cómo se llama, bueno, todo como ha ido creciendo, entonces todo estudiado, pero estudiado con los mejores, ahora estuvimos con Clorindo Testa, después de Sí, Jorge Bunge, en la parte de urbanización, Mm. ahora con Martín Bodas, un pinamarense, o sea, él conoce, él desde chico vino a Pinamar, sus padres tienen casa en Pinamar, entonces él conocía también las necesidades, entonces él ideó, ¿no? Y seguimos con él, ahora ya hace como 25 años que estamos con él, porque él entiende Pinamar, porque hay que entender la ciudad para hacer, y entender la gente que viene a Claro. esa ciudad, qué es lo que queremos, todos estamos que queremos que la gente que vive todo el año esté cómoda y los que vienen solamente en el verano vengan también durante el año. Hay que ofrecer cosas, porque todos, antes se ponía, por ejemplo, hablaste de las esculturas, se ponía una escultura y quedaba ahí toda la vida. Ahora hay que mover, porque la gente necesita experimentar, ¿no? Es La verdad. experiencia, Sí. porque los celulares te dan cosas y las imágenes pasan rápido. Bueno, nosotros tenemos que hacer esto, entonces hay que hacer novedades, ¿no? Y, y Pinamar Sociedad Anónima busca eso, y no a tontas y a locas, estudiado con equipos multidisciplinarios, tenemos unos equipos excelentes, y bueno, Y sin perder la esencia, ¿no? Porque a veces caemos en esto, ¿no? De la vorágine, de todo lo que tiene que cambiar rápido, pero la esencia, la raíz, cuando es fuerte, cuando se Claro. arraigó bien, se puede establecer que lo que crezca no se vaya a desmoronar. no, y por eso pensamos que lo que vos dijiste, que te gusta esta frase, respira Pinamar, que hay ya el pinamarense ya quiere eso. Entonces el pinamarense también nos guía, por supuesto, nos guía y nos corrige, no es que lo hacemos nosotros todos solos. Pinamar de Sociedad Anónima es la empresa fundadora de Pinamar y desarrolladora de Pinamar, pero con muchas patas. Las patas en gente de afuera, por ejemplo, este Camino Par que fue hecho con un estudio norteamericano, que decíamos cómo hacer para que Pinamar crezca y no solo sobre el mar, sino que para adentro. Y mirá la belleza que ha hecho. Sabíamos que tenía que haber algo adentro, pero hay gente que por ahí lo estudió más, lo hizo antes, bueno, y después todas las patas pinamarenses. Me ¿no? encanta. Y la familia, que también es la que de alguna forma toma este legado, ¿no? 11 hijos tenés, Elsa. ¿Cuántos nietos, bisnietos? Porque esto se va No, cambiando, ¿no? Esto sí, cambia. hace poco nos anunciaron la nieta 31. ¡Guau! Así que linda, bueno, pero son, hicimos la cuenta el otro día, descendientes de papá y mamá
98 va a ser esta bebita. Los descendientes directos. Entonces, ¿qué? ¿Los yernos y nueras? No, no. Los descendientes. Directos, sí, me encanta. Quiero decir, y bueno, todos, o sea, todos tienen todo. Vos decís legado, es vivencia, es la vivencia que tenemos y que queremos seguir y que, bueno, nada, todos nos podemos volver un poquito loquitos, pero por más que toda la familia se vuelva loquita, tenemos por lo pronto otros accionistas que también, Son ellos loquitos. también quieren saber, y después también, como ya tenemos los pinamarenses no nos van a dejar equivocarnos demasiado. Qué lindo que esto decís, porque continuamente hablas de la ciudad. De hecho, mostrabas ahí Sí. el tema de los pioneros, aquellos que hicieron por primera vez algo, ¿no? Aquí en la ciudad de Pinamar, que marcan también el rumbo, ese surco para no perder, ¿no? El objetivo, el norte de la visión de esos fundadores. ¿Y cuál es el mensaje que querés dejarle al pionero, al pinamarense local, al que está todo el año actual? Pero sabemos que esto está creciendo. Antes, Sí. ¿cuánto eran? 200, después 3.000, 5.000. Hoy somos, ¿cuánto? Un montón. Más de 50.000 personas. Y esto va a crecer. Para que quede, ¿cuál es la esencia y qué te gustaría decirle a las futuras generaciones? Bueno, no, al pinamarense le quiero decir gracias, porque en verdad que el clima es más frío en invierno, hay que estar aquí. Tengo una hija y tengo nietos viviendo acá, yerno. Es muy lindo, muy romántico para el que está afuera, pero también hay que vivirlo, y cada vez es más fácil, cada vez, bueno, el gas hace 20, 25 años es el que hizo así, que cambió el gas natural. La pandemia también, mucha gente eligió nuestra La pandemia ciudad. también hizo ver cómo, qué eran las cosas importantes y dónde educar mejor a sus hijos y cómo formar. Bueno, de hecho ahí es el fruto a mi hija, acá también, ¿no? Y bueno, y que sigan cuidando a Pinamar y que todo lo que tengan que ayudarnos a nosotros para que sigamos el camino, digamos, a la empresa Pinamar Sociedad Anónima, para que sigamos el camino recto, bienvenido sea, y que bueno, las cosas Pinamar las quiere hacer bien, no siempre las hace bien, pero bueno, también ténganos paciencia, y que esto queremos que crezca así, de un modo sustentable, de un modo agradable, de un modo amable, para que todos estemos bien. Los que trabajamos acá, los que viven acá y los que veranean en Pinamar. Y les agradezco muchísimo a todos. Gracias, No, muchas gracias a honradísima. vos, Cecilia. Por Muchas favor, gracias, honradísima de tener la posibilidad de conversar con ella. Siempre la cruzamos, siempre la vemos, siempre está tan atenta, pero este huequito para nosotros es sagrado. Se ha convertido realmente en palabras que van a perdurar, ojalá que hagan raíz en el corazón de cada uno de aquellos que nos han escuchado, porque son esas frases que no solamente dejan recuerdos, sino que también trascienden y nos permiten seguir viviendo. Ha dejado un legado sin lugar a dudas. Y vuelvo a preguntar, ¿ustedes están dispuestos a preservar este Pinamar y cuidarlo y que realmente sea un Pinamar para amar? Nosotros acá en Tras la Huella seguimos buscando aquellas que han quedado marcadas a fuego acá en estos médanos. Gracias y hasta la próxima. Mi sangre lleva secretos en mi cuerpo y mi silencio conoce mi dolor. Mi alma guarda un misterio desde el origen de mis tiempos, latiendo en mi corazón. Tantas preguntas que jamás he respondido. Le pregunté a mi destino, a los caminos y al sol. Hay una esperanza que me guía y que vive conmigo, como un tesoro escondido en mi interior.